Marvin Espinal. Insulza se reunió ayer con Lobo Sosa. Una nota de prensa de la Casa Presidencial hondureña informa de que en la reunión dialogó sobre la futura reincorporación de Honduras ante este organismo regional y los avances en el cumplimiento del Acuerdo Tegucigalpa-San José. Más tarde, Lobo asistirá a la cumbre Liderazgo Creativo, que tendrá como tema de trabajo en una mesa redonda las economías emergentes, enfocada a países de Latinoamérica y del Caribe, y será presidida por el gobernante hondureño. El primer ministro de Santa Lucía, Stephenson King, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamala Persad-Visser. Lobo se reunió con Ban Ki-moon también el día de ayer en Washington y informó sobre la situación interna y de los derechos humanos en Honduras. Esto fue lo que ocupó la agenda de una entrevista entre el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y el presidente de Honduras, Porfirio Lobo. La oficina del portavoz de Naciones Unidas informó que en el marco de la 65 Asamblea General, Ban Ki-moon y Lobo abordaron, entre otros asuntos, la situación nacional hondureña y las relaciones de ese país centroamericano con otros estados miembros de la ONU. Asimismo, los líderes hablaron sobre derechos humanos y sobre la recién establecida Comisión de la Verdad y de Reconciliación Nacional. Ban expresó al mandatario hondureño el apoyo de la ONU a sus esfuerzos por promover el Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos y el combate a la impunidad. También conversaron sobre las relaciones del gobierno hondureño con otros países y el reciente establecimiento de una Comisión de Reconciliación y Verdad, de acuerdo con un comunicado oficial difundido en la sede de la ONU. Vemos entonces que Lobo Sosa el día de hoy se reunirá con el secretario general de la OEA y va a discutir sobre el reingreso de Honduras, el posible reingreso de Honduras a este organismo. Y para ello pues vamos a abordar este y otros temas y me complace presentarles al distinguido invitado que tenemos en el estudio del día de hoy, al doctor Enrique Ortiz Colindres, doctor en Derecho Internacional y reconocido y connotado analista jurídico en nuestro país. Muy buenos días, doctor. Un gran placer, Marvin. Es un gusto estar contigo por primera vez, por las referencias, sé de dónde vienes. A veces uno sabe dónde viene, pero no sabe para dónde va, ¿verdad? Pero sí me alegra estar al lado tuyo, ¿verdad? Un momento donde hay tanta noticia en el orden internacional. Vamos a tratar de hablarle a este país con todo el corazón, con mucha sinceridad, porque se juegan tantos intereses políticos de cada una de las partes que los pueblos después quedan obnubilados por tanta noticia y se les hace difícil colar o transparentar lo que realmente está pasando. Entonces vamos a tratar, en la medida de lo posible, de que cualquier pregunta tenga por finalidad orientarle a este país que tiene el perfecto derecho que se le diga la verdad. Sí, muchas gracias, doctor. Agradecemos también su presencia en su apretada agenda. Nos hizo tiempo para estar con nosotros y informar a la población sobre estos temas realmente de interés y que, sin duda alguna, estos temas de diplomacia y de relaciones internacionales, hay muchos asuntos que se juegan tras bastidores, que eso, la percepción del público en general, pues es difícil de captar. Eso pues conlleva un análisis de cosas que pasan en su interior, intereses que hay entre naciones y para poder interpretar los mensajes que se dan. Tenemos, por ejemplo, esta publicación en La Tribuna, Diario La Tribuna del día de hoy, habla sobre en Nueva York la visita que realizó Lobo Sosa y que reitera su convicción de respetar los derechos humanos. También el día de ayer en el Congreso Nacional pues ya se presentó la iniciativa de la creación de un Ministerio de Derechos Humanos en nuestro país, en el cual pues ha creado la polémica porque para algunos es una paralela del comisionado con la única intención pues de eliminarlo de su puesto, por así decirlo. Es como una venganza con las personas que en algún momento en la crisis política se identificaron con alguna posición y se busca pues tener un tipo de venganza por ciertos sectores y se habla también de que está en la mira, por ejemplo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general, el Tribunal Superior de Cuentas, en fin, varias instituciones del gobierno. Pero en este tema
de la visita de Lobo Sosa, ¿cuáles son los resultados que considera positivos dentro de esta reunión con Ban Ki-moon? Y realmente, ¿qué fue lo que ha pedido Lobo Sosa al secretario de las Naciones Unidas? Fíjese, Marvin, que tal vez por mi formación o de formación jurídica, a mí me gusta siempre empezar de lo general, lo especial, porque si no uno se encajona en la noticia del día. Sí. Y ya lo llevan, como dirían en Olancho, enchiquerado. Entonces, empecemos por ver una cosa. Empecemos por ver lo que son las Naciones Unidas, porque el culto público que usted lo ve, puede tener algunos una información de tipo general, pero lo que me interesa a mí sería que calibráramos qué significa las Naciones Unidas en este momento. Para los que no lo saben, en la guerra que hubo, la Segunda Gran Guerra Mundial en 1939 a 1945, donde se derrotó a Hitler y donde hubo 8 millones de muertos, la humanidad quedó completamente horrorizada de que se pudiera hacer un nuevo conflicto de tipo mundial. Acuérdese usted que pelearon. Alemania, por un lado, tenía de aliados a Italia con Mussolini y tenían a Hirohito de aliados, eran los países del eje, que si no es porque los Estados Unidos entra a Europa en la época de Eisenhower a darle la ayuda y que De Gaulle se convierte en un rebelde en Londres, la humanidad pues estaría dirigida por los nazis y esto sería pues prácticamente un desastre. Entonces en 1945, para evitar una tercera guerra mundial, se consideró que era necesario crear una organización que garantizara la paz por lo menos los próximos 50 años, para que no fuera a haber una nueva guerra nuclear o mundial, que hubiera sido terrible para la humanidad. Y eso del 45 al 50, al 2005, se cumplió. Las Naciones Unidas, nadie duda de que durante los 50 primeros años logró evitar el objetivo fundamental para el que fue creado, que era evitar un tercer conflicto que esta vez sería nuclear. Sin embargo, las Naciones Unidas, los países poderosos que fueron los que vencieron, que fueron Rusia, Inglaterra, Francia, los Estados Unidos y China, en aquel momento no era una gran potencia, pero sí gravitaba, formaron la autoridad máxima de las Naciones Unidas, que es el Consejo de Seguridad. Entonces el Consejo de Seguridad, habiendo en aquel momento, habían 180 países cuando se creó las Naciones Unidas, se firmó la Carta de San Francisco en California, que es la que dio origen a las Naciones Unidas, se creó el organismo y entonces el mundo no se repartió por iguales partes, sino que se crearon que las 5 grandes potencias victoriosas fueran lo que se llama la autoridad máxima. Y hay en las Naciones Unidas un elemento importantísimo que el pueblo debe saber, y es que para que haya una resolución en el Consejo de Seguridad que sea vinculante, no recomendaciones. Por ejemplo, las recomendaciones del chinito Moon prácticamente no tienen ninguna trascendencia, si la vemos desde el punto de vista vinculante, es la palabra que usan, porque no liga a nadie. Ellos pues reciben como embajadores a todo el mundo, se abrazan, se sonríen, se echan su trago, pero ¿qué trascendencia tiene las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas servía, ahora ya no sirve para eso, para parar un conflicto mundial. Y entonces, para que hubiera una resolución se necesita el voto concurrente de las 5 grandes potencias. Y entonces, al finales del siglo, hubo, digamos, más o menos unos 270 vetos que fueron votos en contra de un país. Los Estados Unidos pasaba peleando con Rusia, especialmente la época de Stalin, de Brezhnev y todo eso, y entonces ponían veto, que salía una resolución para que no fueran a Corea, veto. Entonces el veto significaba no voto a favor, ¿verdad? Entonces el veto aflojó, ¿verdad?, desmadejó y terminó con las Naciones Unidas. De manera que las Naciones Unidas ahora es un cascarón,
donde no se resuelve nada. Y entonces el mundo, en aquel momento, estaba conformado, digamos, por 5 grandes potencias, que después de ellas solo quedaron 2, que fue la Unión Soviética, manejada por Brezhnev, y por último, fueron los que crearon después los dos. El mundo se dividió en 2, las Naciones Unidas se hizo un lado y quedaron prácticamente los países a un lado del muro de Berlín y los países que estaban del lado de Rusia, que justamente era un muro creado para que no pudieran pasar los alemanes a Occidente y que al mismo tiempo tuviera la hegemonía totalmente Rusia en su parte. Entonces, después de la guerra mundial, lo que vino como fenómeno fue la separación del mundo en países alineados y no alineados. Entonces, esos 2 países los que estaban alineados con Rusia y los alineados con los Estados Unidos. En esa época existía Mao Zedong como el líder en China, y entonces se asociaron con Stalin y se asociaron con Brezhnev. Entonces formaron 2 polos, los polos comunistas, que ya referido a Honduras, para el caso específico, vinieron a dar a la universidad. Eran los flacos y los gordos en la universidad, donde en la universidad los que mandaban eran, pues, estaba una corriente de los chinos y por otra parte una corriente de los rusos. Cuando a mí me toca, tuve el privilegio en la época de Suazo Córdoba y de siendo secretario privado Carlos Flores, el actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, justamente con Escoto Brownman, el que está de representante de Nicaragua en las Naciones Unidas, atacó a Honduras y nos denunció en el Consejo de Seguridad como agresores, porque inventaron que los Estados Unidos y Honduras se habían puesto de acuerdo para derrocar al gobierno sandinista. Entonces me pidieron que fuera a defender el país, estuve allá, logramos en 6 debates ganar los 6 y eximir a Honduras, y ahí me di cuenta de cómo se funcionaba las Naciones Unidas. Yo no podía sentarme en el Consejo de Seguridad porque ahí solo se sientan los grandes, pero le pedí, con la ayuda de Dimitri Negroponte, que era embajador de Honduras en aquel entonces, me contactó con la persona más poderosa del mundo en aquel momento, la que era la anterior a Condoleezza Rice, que era Madame Jean Kirkpatrick, que era la embajadora de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad y en las Naciones Unidas. Y le caí bien porque ella había estudiado en Francia y más o menos con el idioma nos podíamos comunicar. Y cuando me bajé del avión, me estaba esperando del aeropuerto y me dice: mire, quiero decirle que usted trae las mejores recomendaciones del embajador Negroponte y que ahora que están acusando a Honduras en el Consejo de Seguridad no lo van a condenar, porque para que lo puedan condenar se necesita el voto de los Estados Unidos y usted puede tener la certeza de que nosotros no vamos a permitir que condenen a Honduras. Entonces le dije: mire, madame, que yo le agradezco mucho, yo sé que lo que vale es el voto de los Estados Unidos. Pero le digo, yo tuve un profesor en la universidad en Francia, en París, recuerdo el profesor Charles Rousseau, que inclusive el texto que utilizan en la universidad aquí es de este profesor, un genio, hombre muy humilde que andaba en una motoneta, así llegaba a dar su clase, pero un genio verdaderamente. Y un día estábamos en su casa, porque hicimos buena amistad, y tenía su biblioteca al lado, una belleza de biblioteca, como 100 libros, y le digo: profesor, ¿cómo hace usted, le digo, para escribir? Todavía dando clases y le queda tiempo para escribir. Me dice: mire, me dice, todo esto no sirve para nada, me señaló todos los libros. Mire, me dice, para usted que es un joven en este momento, le voy a decir mi experiencia. El derecho internacional tiene 3 reglas sencillas. Todos estos libros no sirven para nada, y por si le sirve se las voy a decir. Ay, ¿cuáles son, profesor? Mire, cuando un país grande pelea con un país pequeño, pierde el país pequeño, La segunda, cuando hay 2 pequeños países que van a la corte y tienen un conflicto, desaparece, me dice, el conflicto. Los países pequeños, la corte se luce, así como los juicios entre Honduras y El Salvador. El primer ministro de Santa Lucía, Stephenson King, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamala Persad-Visser, Lobo se reunió con Ban Ki-moon también el día de ayer en Washington,
y informó sobre la situación interna y de los derechos humanos en Honduras. Esto fue lo que ocupó la agenda de una entrevista entre el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y el presidente de Honduras, Porfirio Lobo. La oficina del portavoz de Naciones Unidas informó que en el marco de la 65 Asamblea General, Ban Ki-moon y Lobo abordaron el acuerdo Tegucigalpa-San José. Más tarde, Lobo asistirá a la cumbre Liderazgo Creativo, que tendrá como tema de trabajo en una mesa redonda las economías emergentes, enfocada a países de Latinoamérica y del Caribe, y será presidida por el gobernante hondureño. Entre otros asuntos, la situación nacional hondureña y las relaciones de ese país centroamericano con otros estados miembros de la ONU. Asimismo, los líderes hablaron sobre derechos humanos y sobre la recién establecida Comisión de la Verdad y de Reconciliación Nacional. Ban expresó al mandatario hondureño, Ervin Espinal. Insulza se reunió ayer con Lobo Sosa. Una nota de prensa de la Casa Presidencial hondureña informa de que en la reunión dialogó sobre la futura reincorporación de Honduras ante este organismo regional y los avances en el cumplimiento de